la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermano. Les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bendito, porque nos permite estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque nos das la bendición de poder gozarnos, de poder disfrutar de este tiempo, Señor, en el cual recordamos tu nacimiento, Señor, y recordamos lo que has hecho por nosotros, bendito Padre. Te pedimos, Dios mío, que nos cuides en esta tarde, Señor, que nos hables, Señor, y nos permitas encontrar un mensaje para esta noche, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Quiero comenzar contándoles una cosa que ha estado pasando en mi casa todos los últimos días, estos últimos 3 días. Cada vez que llego a la casa, el arbolito de Navidad está desmayado. Tenemos una perrita, una bulldog francés, y creo que le gustaron demasiado las esferas. De las esferas que estaban más abajo, pues ya fallecieron. Las agarró como si fueran pelotas y eran de plástico, y entonces las mordió hasta romperlas. Tenemos también unos peluchitos y pues también los descolgó. Pero ya los últimos días, ya de plano jala el árbol, y cuando llegamos a la casa está la perrita salida en el patio, así toda zorrillada, como que sabe que algo hizo. Y la regaño tantito, algo así, pero ya más risa nos da, más que coraje. Hoy lo que hice es que ya amarré el árbol para que no se lo pueda volver a traer. Entonces está amarrado, digamos, ahí a la vitrina para que si se sale, o sea, si jale el árbol una vez más, pues tenga que venirse con todo y vitrina. Me da pendiente que sí sea fuerte porque pues es bulldog. Pero al final de cuentas no hay tanto problema. Ahorita el árbol está todo despelucado, no tiene adornos, porque hoy que regresé pues estaba caído y no me dio tiempo de volver a poner los adornos. Leonel llegó dormido, entonces tampoco los quiso poner. Entonces hasta mañana yo creo los vamos a poner. Pero pensando en eso justamente, hay ciertas cosas que en la Navidad nos hacen sentir que es Navidad. Y regularmente un arbolito de Navidad ayuda a eso. Las luces ayudan a eso. Ahora que estábamos allá en lo del coro, yo me vine un poquito antes justamente por la predicación, para alcanzar a llegar antes de que terminaran y eso. Se nota, se siente que es Navidad porque hay árboles, hay monos de nieve, había un alce o reno ahí en la plaza vestido de Navidad. Tenía cuernos de alce, pero supongo que intentaron hacer un reno, así una botarga. Y la gente además se ve estresada, se ven preocupados, se ve que ya se les está acabando el aguinaldo en estos días, entonces se nota que es Navidad. El ambiente. Lo que hace la diferencia no son los adornos, no es el ambiente, no son las cosas esas. Hay algo en nosotros que nos puede hacer sentir que realmente es Navidad o que nos hace sentir que no es. Justamente platicando con un joven de la iglesia me decía eso, que ya no le gusta la Navidad. Creo que está pasando por esa etapa de la adolescencia, de la juventud, en el que uno pierde el encanto de los regalos, porque pues ya no le regalan a uno cosas tan padres, ya le tocan a uno calcetines, suéteres y cosas así, que pues está bonito recibir un suéter, pero qué tal si no es el estilo de uno o algo así, es el estilo que la mamá le quiere decir cómo se vista al joven o cosas de esas. Entonces ya no se siente lo mismo. Y ciertamente hay un momento en la etapa de la adolescencia en el que uno se vuelve el Grinch. Yo en mi casa terminé siendo el Grinch. Les cuento por qué, porque me ponían a mí a poner las ramas del árbol y armar el armazón del árbol, que es lo más difícil, y ya cuando llegaban todos era cuando ya el árbol estaba instalado. Entonces yo le decía, uy, sí, qué fácil, ¿no? Quizá que instale el árbol, y ay, sí, nosotros ponemos los adornitos, qué bonito. Y además me tocaba poner el árbol de mi abuela, la mamá Carmen, la pastora, la mamá del Paz, iba a decir la pastora del Paz, porque como yo le digo pastora a mi mamá. Y ella ponía natural, entonces yo terminaba con púas del árbol natural encajadas entre las uñas como tortura china y me volví el Grinch, porque algo me faltaba y algo le faltaba a algunos jóvenes que me estaban contando eso el día de hoy. Hay algo que hace la diferencia en nuestro corazón, hay algo que hace la diferencia en nuestra vida para saber en qué etapa de la Navidad o qué tanto disfruto la Navidad, y que no tiene que ver con el exterior, sino que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de su paz, de su gracia, de su luz en nuestros corazones. Por eso el sermón de hoy se llama La Navidad hace la diferencia. Navidad significa nacimiento, viene de la palabra nacimiento, y justamente es esto lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Si ha nacido en nosotros
lo que es la Navidad, Jesucristo, o si no ha nacido en nosotros. Vamos a Juan, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Juan 1, 1 al 14. Les invito, hermanos, a que ustedes me sigan con su vista y me permitan a mí leerlo en voz alta. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Este es uno de esos textos tremendos. Tiene una filosofía extraordinaria. Para el momento en el que fue escrito, era el texto que se debía de escribir. En aquel tiempo la filosofía estaba yendo a una decadencia de cinismo, de que creer que no valía la pena nada, similar a algunas cosas que están pasando el día de hoy, especialmente entre la juventud. Y Juan escribe esto, en donde nos explica por qué es que parece que no vale la pena nada. Porque hemos rechazado la luz de Jesús, porque Él vino y le rechazamos. Y en medio de esta filosofía, de toda esta, digamos, poesía preciosa, nos da una enseñanza tremenda. Déjenme les digo que incluso el Corán tiene prácticamente todo este versículo, de los versículos, más bien toda la sección de los versículos 1 al 9, prácticamente tal cual aparece en el Corán. Hay muchos musulmanes que el día de hoy están viniendo a los pies de Jesucristo porque leen esta. Jesús es el Verbo de Dios y dicen, espérate, ¿qué hacemos adorando a Mahoma? Es Jesús. Es decir, es un texto tan importante, este verso de Juan, que incluso en el Corán se copió porque consideraron aquellos que valía la pena saber esto respecto a Dios. Y justamente de esta poesía maravillosa, de esta sección tan importante de la palabra de Dios, vamos a extraer unas enseñanzas, hermanos. A mí me gustaría, siempre tengo como la idea de poder predicar un sermón en el que no tenga que hacer nada más que explicar el texto, y en esta ocasión así será más o menos el sermón. En primer lugar, digamos el primer punto, aunque son extraídos aquí del texto y con leerlo los vamos a recordar, el primer punto tiene por título La paz que supera cualquier dificultad. La paz que supera cualquier dificultad. La Navidad nos recuerda esto. Dios tiene posibilidades y tiene poder para superar cualquier dificultad. Nos dice este versículo en primer lugar acerca de su poder. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, nos está hablando del poder de Dios. Y cuando dice Verbo se refiere a Jesucristo. Así que nos está diciendo, Jesús tiene ese poder, tiene esa posibilidad, tiene esa capacidad de superar cualquier prueba. Llega entonces a nosotros la pregunta, ¿por qué nació así? ¿Por qué nació en un establo? ¿Por qué nació en un lugar tan desagradable? Yo me estaba poniendo a pensar, le contaba a un hermano de la iglesia, fuimos a comprar los regalos para sus niños y para mi niño, entonces andábamos ahí en el centro, comiendo tacos de suadero y cosas así, y le pregunté, ¿tú qué harías si hubieras estado en la situación de José? Que tu esposa está embarazada y que llegan a un lugar y el único lugar donde se pueden quedar es en un establo. Y ahorita suena bonito establo, los que venden ahí en el mercado pues están así bonitos, de madera, algunos muy artísticos, pero tenemos que imaginarnos un establo con todo lo que eso conlleva. Los animales no son ordenados, no son higiénicos y no les importa vivir en un cuchitril y estar en una situación así.
sin duda que ha de haber sido dificilísimo. Justamente este hermano y yo platicábamos y decíamos, sí, era un tipazo ese José. Él y yo pensando como papás, de encontrar propósito en esa situación tan desagradable. Y nos llega entonces a nosotros como seres humanos terrenales, ¿por qué Jesús nació así? ¿Por qué no nació de una manera más fácil? ¿Por qué no nació de una manera, digamos, más ordenada? Y tenemos que reconocer que es porque Dios tenía ese plan, tenía ese propósito. Quería mostrarnos algo importantísimo al nacer de esa manera. Quería mostrarnos que no hay obstáculo que nos impida poder experimentar su gracia. Si Él está dispuesto a que su primera experiencia terrenal como ser humano, sus primeros aromas, sean de esa calidad, nos está diciendo que no le importa cómo vengamos ante Él, que no le importa cómo seamos, cómo estemos, cuál sea nuestra situación, para que nos acerquemos a Él. No hay obstáculo que Él no pueda superar para llenarnos de su gracia y de su amor. No solo pensemos en que tiene todo el poder, sino que además de tener todo el poder y toda la autoridad, no tiene prejuicios que le eviten acercarse a nosotros. Ese ser tan poderoso que hizo todo lo que existe, se quiso acercar a nosotros. El texto 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, ese ser tremendo que tiene todo ese poder, no tuvo miramientos para bajar hasta nosotros y permitirse experimentar las cosas más difíciles, más terribles de esta tierra. Por eso es la paz que supera cualquier dificultad, hermanos. No permitamos que nuestros prejuicios o nuestras ideas nos eviten acercarnos a Él. No permitamos que nuestros planes nos eviten someternos a su voluntad. Y no permitamos que nuestras tristezas o nuestros dolores nos eviten experimentar su paz en medio de ellos. Tener paz en Navidad no es no tener problemas. Es no dejar que estos problemas nos hagan dejar de creer y de confiar en Dios. Esta es una de las características que tienen muchos los niños en esta época de Navidad. Tienen mucha fe y mucha esperanza. Creen. La televisión dice mucho eso de cree, solo cree. Como si creer ya por sí mismo tuviera un resultado. Pero nosotros que tenemos a Jesucristo, creer sí tiene un resultado. Confiar en Él sí trae una bendición. Si creemos en el espíritu de la Navidad o en la bondad del ser humano, o si creemos en la honorabilidad o en algo así, ciertamente no estamos creyendo con pruebas o con evidencias. Ciertamente nuestra fe no tiene ningún resultado. Pero creer en ese verbo que no tuvo límites para acercarse a nosotros, eso sí vale la pena. Por eso, hermanos, experimentemos la paz que supera cualquier dificultad. Permitámonos creer en Él, confiar en Él. Dejémonos tener esa confianza, esa esperanza, esa ingenuidad de que Él nos va a salir adelante. Es una de las cosas que nos pasa a muchos cuando somos grandes. Sentimos que seguir creyendo es infantil, que seguir teniendo confianza es de niños. Pero creer en Dios no es infantil. Es la mejor decisión que podemos tomar. En segundo lugar, el amor que supera cualquier mal. Primero la paz que supera cualquier dificultad. Ahora el amor que supera cualquier mal. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dios quiso usar a Juan el Bautista. Dios quiso usar a José. Y Dios quiso usar a María. A mí me maravilla la situación de María y José. Estaban desposados, es decir, eran novios. Pero tenían un noviazgo, tenían una relación tal que Dios dijo: quiero que estos sean mis papás mientras estoy en la tierra. Pensó Jesús. Es decir, que a ellos les correspondería enseñarle a hablar, enseñarle a usar la cuchara, enseñarle a caminar. A Jesús, al Hijo de Dios, a unos jóvenes inexpertos, porque así somos todos los padres primerizos, ¿o no?
les permitió eso. Se sometió a eso el Señor. Usó a Juan el Bautista, un tipo raro, greñudo, mal peinado. Seguramente sería de esos que a lo mejor cuando predicara aquí en la iglesia terminaríamos espantados, así como que, ay, no puede ser que hizo eso. Oh. Porque era raro, era diferente. En una ocasión mi esposa estaba tratando de regañarme, pero me dijo, es que a veces te pareces a Juan el Bautista. Y yo le dije, espérame, si me parezco a Juan el Bautista, entonces que me lo digas no me va a regañar, al contrario, me va a hacer un halago, ¿no? Porque significa que tengo esa visión así como que no, hay que predicar la palabra como sea o algo así. Pero es que este cuate sí era raro. ¿Me explicó? Esto nos enseña una cosa. El amor de Dios supera cualquier maldad o cualquier incapacidad que tengamos los seres humanos. En una ocasión me estaba diciendo la hermana Eriquita que sí es correcto decir discapacidad, porque muchas veces pensamos así, cuando pensamos en alguien discapacitado, pensamos con capacidades diferentes. Y ella me decía, no, capacidad diferente sería una persona que camina por las paredes. O sea, discapacidad es alguien que no puede hacer algo que otras personas sí. Por ejemplo, yo estoy discapacitado en el lenguaje de señas, no sé hablar con señas. A veces ahí en la casa mi esposa, no sé, está comiendo algo así y me hace señas y yo, sí, claro, según yo le entendí y me pongo a planchar y no, que me pasaras, aquí tienes. No le entendí nada. Es una discapacidad mía, el lenguaje de señas, y a eso se refiere la idea, que hay cosas que uno sí puede hacer y cosas que uno no puede hacer. Yo soy discapacitado en la música, mi hermano Elí es discapacitado en la pintura, porque yo pinto mejor que él toca mejor que él. Yo antes aquí en la iglesia tocaba el bajo cuando empezamos el grupo de alabanza, todavía a veces le digo a Elí, oye, ¿no quieres que toque el bajo un día de estos? Me dice, no, gracias. Es decir, no tengo esa capacidad, y a eso se refiere esto. Los seres humanos tenemos que reconocer que no tenemos montones de capacidades. No sabemos cómo perdonar, no sabemos cómo pedir perdón, no sabemos cómo reconocer cuando nos equivocamos, no sabemos un montón de cosas que son necesarias, indispensables para la vida. Llevamos matándonos siglos. Ahora que los de ISIS supuestamente amenazaron a México, vi una persona que en internet puso, la verdad, ¿qué nos van a hacer? ¿Desaparecer estudiantes? ¿Atacar a nuestras escuelas? ¿Quemar guarderías? Todo eso lo hacemos mejor que ellos. Nosotros mismos contra nosotros mismos. Porque así somos los seres humanos. Somos expertos en maltratarnos unos a otros. No tenemos esas capacidades, somos discapacitados. Por eso el amor de Dios es tan necesario en nuestras vidas. Dios usó a Juan el Bautista, le dio ese regalo. No es algo que él hubiera podido hacer por sí mismo. Pero dijo Jesús respecto a Juan, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. O sea, ninguno ha tenido la bendición de bautizar a Jesús. Yo bauticé al chino, que está así grandote, César Aguilar. Y cuando lo bauticé, para sacarlo casi tuve que sumergirme, meterme abajo de él y sacarlo. Literalmente tuve que meter hombro y todo para poder sacarlo. Y me siento así como orgulloso de, está grandote y aún así lo pude bautizar. Pero Juan el Bautista bautizó a Jesús. El Paz nos bautizó a él y a mí. O sea, a sus hijos. No que seamos así como que, me bautizó el Paz. O sea, qué orgullo para él, ¿no? No, o sea, somos sus hijos. Pero Juan el Bautista bautizó a Jesús. María le cantó canciones de cuna a Jesús. José le enseñó la carpintería. Hace poco se nos ponchó una llanta del coche y en la mañana Leonel y yo le cambiamos la llanta. O sea, yo le enseñé, mire, este es el gato y se pone aquí y dale. Y él estaba dando así hasta que ya no estaba tan fácil y entonces yo le terminé de dar para subirlo y ahora quitamos las tuercas. A ver, ahora dale tú a la llave de cruz y me ayudó a cambiar una llanta. Yo me sentí súper feliz de que Leonel cambiara una llanta conmigo. José le enseñó a Jesús la carpintería. O sea, tuvieron privilegios tremendos porque Dios así lo quiso, porque Dios les ama. Y de la misma manera Dios el día de hoy quiere mostrarnos ese amor. Quiere que podamos ser usados por Él, instrumentos de Él, para repartir amor a donde quiera que andemos. No importa quiénes seamos y lo incapacitados que estemos. No importa que no
cumplamos el perfil de, digamos, una persona honorable según los parámetros de esta tierra. No importa que tengamos malos modales, Dios aún así nos quiere usar. La máxima expresión de amor la podemos encontrar como el perdón. Es decir, es hacer algo bueno por alguien que no se lo merece. Hacer algo bueno por alguien que se merece que nos venguemos de él. Eso es el perdón y por eso es la máxima expresión de amor. Y Dios sabe lo que nos merecemos nosotros. Nos merecemos su juicio, pero nos dio a su Hijo, a su gracia, a su regalo máximo. Y ahora quiere que nosotros también andemos repartiendo eso, que también andemos perdonando, es decir, amando a los que no se lo merecen, perdonando a los que nos han ofendido, es decir, que cuando tenga todo el derecho de vengarme y de hablar mal de alguien, no lo haga. Que cuando tenga todo el derecho de maltratar, de ofender, de hacer justicia contra alguien, no lo ejerza. Que amemos como Él amó. Podemos mostrar este amor si lo hemos recibido de Él. Si hemos creído en su gracia, hemos recibido a su Hijo, podemos hacer esto. Podemos ser ahora nosotros los que andemos amando a la humanidad, así como Cristo nos amó. Así como Cristo superó nuestra maldad y superó nuestras ofensas, para aún así, siendo todo lo que somos, hacer algo bueno por nosotros. El amor que supera cualquier mal. No importa cómo estemos, Él nos perdona y quiere que nosotros también andemos repartiendo esa clase de amor a donde quiera que vayamos. Una tercera idea que sale de aquí, la generosidad que supera cualquier carencia. Dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Me encanta la idea de la luz en los pasajes que nos hablan de la Navidad. En Isaías vemos esta idea que dice, mas no habrá siempre oscuridad. Y luego dice, ¿por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es decir, Él es el que va a quitar la oscuridad. Y se usa mucho las luces en Navidad, y se habla mucho de la luz, y estamos en este año hablando del Evangelio, de la luz y de la luz de la Navidad en estas fechas. Y la cosa es muy sencilla, nos es muy necesaria la luz. Nos da miedo la oscuridad y con justa razón. Somos seres que tenemos ojos más desarrollados que en ningún otro sentido, así que dependemos mucho de nuestra vista. Dicen los evolucionistas que esto es lo que nos ha hecho que nos convirtamos en animales diurnos. Pero según Darwin, si se encontrara un elemento que no pudiera haber surgido a raíz, por medio de otros elementos biológicos, entonces su teoría no tendría sentido. Los ojos son esos. Los ojos tienen 5 cosas que no pueden haber surgido de otras formas. Un cerebro que interpreta imágenes, un nervio que le lleva la luz y la transforma en descargas eléctricas, una retina en donde se refleja la luz para que pueda ser absorbida por el nervio óptico, un orificio por donde entra y algo que proteja ese lente o ese orificio, un glóbulo ocular. ¿De dónde surgió eso? O sea, ¿cómo surgió el primer ojo? Se le hizo un hoyo a una criatura y ella andaba con su hoyo y de pronto empezó a entrarle luz y dijo, caray, entra la luz, voy a desarrollar una retina para que se refleje. O sea, no puede haber surgido por la evolución. El ojo es una muestra, que los animales tengan vista, es una muestra de que no hay evolución porque no pudo haber surgido al azar. Surgió todo el ojo con su cerebro, con su nervio, con todo lo que es al mismo tiempo, porque un ser inteligente lo diseñó. Y esto nos habla, o más bien esto nos permite entender cuán importante es la luz. Es un fenómeno físico, partículas subatómicas que se mueven como partículas, más bien que se mueven como onda, hasta que chocan con algo y se transforman en partículas. Un fenómeno físico tan extraño que la persona que lo descubrió dijo, tiene que haber una forma en la que Dios está involucrado aquí. Y le puso la partícula a Dios, a la cosa que transforma eso. Es decir, la luz es tan importante y tan crucial que ha permitido a personas encontrarse con Dios, aún como fenómeno físico, le ha permitido a personas encontrarse con Dios. Y aquí nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir,
lo más necesario para nosotros. Venía como regalo de Dios, un regalo de generosidad, pero luego dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, nos está diciendo, esta es una frase tremenda para nosotros. Esta luz, Jesús, es lo que provocó que el mundo existiera. Y vino al mundo. O sea, el Creador vino a nosotros. Y en lugar de aceptarlo, en lugar de bendecirnos, en lugar de pensar, qué bueno que vino, no, le rechazamos. Por eso, hermanos, esta es la generosidad que supera cualquier carencia. No hay peor carencia que el no querer recibir. Porque uno puede a lo mejor carecer de algo, pero si se lo ofrecen, uno lo recibe, sí, es lo que me faltaba. Pero podemos estar careciendo de algo y no querer recibirlo. Eso es peor que ninguna otra cosa. Por eso es que la carencia más grave es no tener a Jesús y aún así rechazarlo. Porque Jesús es lo que nos puede dar todo lo que estamos buscando y necesitando. Me molesta mucho que el día de hoy las cosas del mundo que destruyen vidas, lo que ofrecen es lo que ofrece el Evangelio. Ninguna persona que le han ofrecido droga le han dicho, te vas a morir más joven, se te van a acabar las neuronas. A ninguna persona, regularmente jóvenes, que le ofrecen alcohol, le dicen, ¿sabías que más del 80% de las muertes de personas de tu edad son provocadas por esto? Tómatelo. No se lo dicen, aunque es verdad. Le dicen, sabe rico, se siente padre. Es decir, le están diciendo, vas a tener algo de contentamiento, de felicidad un ratito. Lo que ofrece el mundo es lo que nos da el Evangelio. Felicidad, plenitud, dirección, identidad, lo que buscamos y necesitamos. Por eso cuando una persona se mete a los pecados del mundo y va destruyendo su vida, lo va haciendo porque quiere encontrar lo que el Evangelio nos ofrece, la luz de Jesús. Y lo que su corazón anhela es esta luz que vino al mundo. Por eso, hermanos, debemos encontrarnos con esta generosidad que supera cualquier carencia. Debemos compartir esta luz a donde quiera que vayamos. Debemos hacer lo posible porque las personas puedan ver a través de nosotros esta luz que vino al mundo, porque es lo que están necesitando. Hablaba con una muchacha que es vegana de aquí de la iglesia y ella me compartía de los beneficios del vegetarianismo, que se siente uno mejor, que ya te sabe más rica la comida, que uno no engorda y esa clase de cosas, y hasta que no hace sufrir a los animales. Yo le decía, ay, sí, ¿tú crees que no sufren los animales? Y cuando limpian un campo, ¿cuántos chapulines no se mueren? A ver, y el pesticida y los topos, ¿esos dónde los dejas? Yo de cotorreo me peleaba con ella y algo así, pero pensando en esto yo decía, bueno, ella encuentra beneficios en ser vegetariana y por eso quiere que más personas los disfruten. No lo hace por payasa, por sangrona, no, sino porque dice, es bueno ser vegetariano, ojalá más personas disfrutaran de lo que yo estoy disfrutando. Eso es lo que nos debería inspirar a predicar el Evangelio, a compartir esta luz, que lo que hemos recibido es lo mejor que puede haber, lo más grandioso y lo más extraordinario que podemos experimentar. Y por eso nos surge que las personas a nuestro alrededor también lo experimenten, también lo vivan. Esa es la verdadera razón para ser generosos. En épocas navideñas mucha gente se vuelve generosa e invita a personas a comer a su casa que a lo mejor no invitarían en otras circunstancias, o regalan a personas que a lo mejor no regalarían nada en el resto del año. De hecho, a veces hay circunstancias difíciles en orfanatos y en instituciones que ayudan a personas en situaciones de pobreza, porque en Navidad tienen exceso de todo, pero el resto del año falta. Y entonces hay veces que uno va a querer ayudar a un asilo de ancianos y no dice, no, gracias, ya tenemos mucho. Mejor en febrero vienen. Y en febrero nadie va. Para festejar el Día de la Bandera, nadie va. El Día de la Constitución, nadie. Solo en Navidad, que es cuando uno se siente generoso. La verdadera generosidad nace de tener la luz en nuestro corazón, de estar disfrutando de algo grandioso, extraordinariamente bueno, y querer que más personas también lo disfruten.
A mi esposa le pasa mucho eso cuando vamos a un restaurante o algo así y yo pido mis enchiladas o pido mole de olla. Dice mi hermano que el mole de olla no parece mole, entonces a cualquier cosa le dice mole de plato, mole de platón, porque pues, no parece mole el mole de olla. Pero mi esposa pide su platillo y le encantó y me dice, ándale, pruébalo, pruébalo. Yo le digo, no, yo quería mis enchiladas. No, pero prueba mis enchiladas, prueba este. ¿Por qué? Porque le gustó tanto su platillo que quiere que yo también lo pruebe. Si hemos experimentado la luz, deberíamos de querer que más la prueben, que más también la disfruten. Compartamos generosamente de esta luz, hermanos, que no sea nada más un chisguete de generosidad ahora que es Navidad, sino que sea un torrente de generosidad toda nuestra vida, de compartir la luz de Jesús. Y finalmente, la gracia que supera cualquier maldad. Dice el versículo 12, mas a todos a los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, esto indica que no tuvimos que hacer nada. No es como ahora que andaban regalando teles por lo del apagón, que uno tenía que ir por su tele y se les quedaron miles de televisiones que no pudieron repartir porque la gente no fue. Algunos porque decían, mugre gobierno, ay sí, con una tele ya me van a tener contentos. Y otros porque de plano no supieron qué era lo que tenían que hacer. Aquí no nos dice eso, no nos dice que tengamos que hacer algo, no nos dice que tengamos que llenar un cierto perfil o tener ciertas características para recibir esta gracia. Nomás dice a los que le recibieron. O sea, vino su gracia y hubo personas que dijeron, no gracias. Y hubo personas que ni cuenta se dieron cuando ya estaban cubiertos por la gracia de Dios y se rindieron a ella. La gracia que supera cualquier maldad. La gracia de Dios nos ayuda a ser libres, hermanos, de la maldad que hay a nuestro alrededor, de la maldad que hay en nosotros. Es decir, nos ayuda a ser libres de las cosas malas que hayamos hecho, de los errores que nosotros hayamos provocado. Incluso nos ayuda a ser libres de las consecuencias de las maldades que hayamos cometido, porque en ocasiones nuestro pecado tiene consecuencias, pero el Señor nos ayuda a resolverlas, a restituirlas e incluso a desaparecerlas. Es decir, que hayamos hecho cosas malas y que no tengamos que pagar por ellas. Eso es extraordinario. Decía Bono, el cantante de U2, que ha escuchado muchas filosofías y ha escuchado muchas religiones, pero que hay un concepto que le atrapó la mente, la gracia del cristianismo. Porque decía él, todas las religiones hablan de karma. Tú haces lo bueno, te va bien. Tú haces lo malo, te va mal. Es decir, que el universo te paga el mal que has hecho. O los dioses, o el karma, o ¿cómo se llama en hinduismo? El dharma, te paga lo malo que hayas hecho. O te paga lo bueno que hayas hecho. Pero el cristianismo no. El cristianismo te dice, tú puedes haber hecho cosas extraordinariamente malas, pero si crees en Jesús no las tienes que pagar, no las tienes que sufrir. Eso es la gracia. Pero además de esto, también nos libera de la maldad que hay a nuestro alrededor, de la cual nosotros no somos responsables y ante la cual parece a veces que no podemos hacer nada al respecto, porque hay maldad alrededor de nosotros, que hay personas que sufren en proporción desmedida a las acciones que han cometido, por culpa de otros malvados, por culpa de otros pelafustanes que sí están haciendo cosas malas. Por eso es que a veces hablamos de un mundo injusto y dicen algunas personas, ve, si los niños sufren, ¿ves que no hay un Dios? Y podemos decirle, no es que esos niños sufran porque Dios los quiera ver sufrir, es porque hay personas malvadas provocando sufrimiento, pero Dios hará justicia. Y a veces su justicia se manifiesta en su gracia, en que nos salva de eso, nos ayuda a salir adelante en medio de eso. Dice un pasaje de la palabra de Dios ahí en Isaías, que hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Es decir, que me permite esquivar esas cosas, de tal manera que no me destruyen, de tal manera que pasan a mi alrededor, pero puedo sobreponerme a ellas y salir adelante. La gracia que supera cualquier maldad. Este pasaje nos recuerda que estábamos necesitados de un Redentor. El hecho de que Jesucristo
haya tenido que morir para salvarnos, nos recuerda qué tan perdidos estábamos. Estábamos tan perdidos y nuestro problema del pecado es tan grave que el Hijo de Dios tenía que morir para que nos pudiera salvar. O sea, no se podía hacer a través de un trámite. No podía hacer así como que un concurso y que Jesús pasara las diferentes pruebas y atravesara un laberinto y con eso nos salva. No, se tenía que morir. Eso nos recuerda qué tan perdidos estábamos. Pero resucitó y eso nos recuerda que ya se resolvió. Por lo tanto, no tenemos que seguir atrapados por esa maldad. No tenemos que seguir traumados. No tenemos por qué seguir con baja autoestima, con problemas de identidad. Se pueden superar esas cosas. Y lo único que nos evita superarlo es que no estemos recibiendo la gracia de Dios, que no confiemos en Él, que no acudamos a Él para que nos salve. El Verbo hecho carne nos recuerda esto, hermanos. Nos recuerda lo tremendo que es Dios. Nos recuerda que no tiene límites para hacer cosas por nosotros. No tiene prejuicios que le eviten hacer algo para salvarnos. Es extraordinario. Y nos ama a este grado de venir a la tierra para salvarnos de todo esto. Por eso, hermanos, esta Navidad tengamos paz. Estemos tranquilos en el Señor, confiados en Él. Repartamos amor. Entreguemos eso que Él nos está dando. Ese amor que Él nos ha mostrado, repartámoslo generosamente. Da con generosidad. Da luz, da vida, da palabra. Da comida, da regalos, da lo que tengas, tiempo. Y recibe la gracia en esta Navidad. Es decir, reconoce que nada de esto es por nosotros. Esta semana en mis devocionales Dios me enseñó una cosa que me está ayudando a resumir la vida cristiana en una idea. Lo que hay que hacer es, para ser buenos cristianos, la clave así para ser buenos cristianos no está en las acciones que hacemos. Está en hablar con Dios todos los días y no sentirte orgulloso de eso. Tener una relación íntima y personal con Dios tan intensa que no haya momento en el que estés lejos de esta gracia, pero no sentirte orgulloso de eso. Saber que no te mereces nada, saber que es por gracia, saber que es un regalo que te da Dios. Esto es indispensable para que su gracia se manifieste en nuestras vidas, que sepamos que es un regalo que no nos merecemos. A los niños les decimos en Navidad que si se portan bien van a recibir regalos. Y así nos pagan el regalo que nosotros pagamos con dinero, ellos nos lo pagan con buen comportamiento y obediencia. En ocasiones nomás estos meses, pero por lo menos un mes bien portadito ya es bastante, ¿no? Pero así le decimos a los niños, tu regalo se paga con conducta. Dios no nos dice así. Nos dice, el regalo de Cristo, yo ya lo pagué, tú no tienes que hacer nada. Y eso es la gracia de Dios. Justamente por eso, lo que nos ayuda a tener una vida cristiana intensa no es lo que hagamos, no es cantar en el coro, no es repartir cosas, no es entregar regalos a personas en necesidad, no, es recibir la gracia de Dios y no enorgullecerme de haberla recibido, sino saber, es gracia, Él me la regaló, no la merezco, y gozarme en eso, gozarme en su amor para conmigo. Tengamos paz, repartamos amor, demos con generosidad y recibamos la gracia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por este día que nos das. Y gracias, Dios mío, gracias por venir a nosotros, Señor. Gracias por permitir a tu Hijo, Señor, experimentar lo que experimentó por nosotros en la tierra, en la cruz, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por todo esto que nos has dado, Señor, y por hacerlo para bendecirnos, Señor. Porque lo hiciste porque querías hacer algo bueno por nosotros, no porque nos lo mereciéramos ni nada, sino porque a ti te nació, porque tú quisiste. Bendito Dios, gracias por todo esto. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero recibir esta gracia, yo quiero tener paz, yo quiero repartir amor y yo quiero dar con generosidad. Porque he recibido tu gracia, Señor.
porque he recibido tu regalo. Si le quiere decir al Señor esto en esta hora, te invito a que levantes tu mano en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Todos los que están tomando esta decisión, Dios les bendiga. Sigamos orando y digámosle esto al Señor en nuestro lugar. Bendito Padre, gracias, Dios mío, por el regalo de tu Hijo. Gracias porque nos permites encontrarnos con Él, Señor. Y gracias, Dios mío, porque nos das, Señor, sin merecerlo. Te pedimos, Señor, que nos permitas encontrar tu paz, bendito Dios. Que nos permitas experimentar tu amor y repartir este amor y esta paz y esta luz, Señor, generosamente todos los días, Señor bendito. Úsanos, Padre Santo, para ser nosotros los instrumentos por medio de los cuales se muestra este amor que tú tienes, Señor. Y permítenos, Señor, recibirlo por gracia, Padre Santo, sabiendo que es tu regalo, sabiendo que es lo que tú quisiste darnos, sino que es algo que nosotros nos hayamos ganado, nos merezcamos, Señor bendito. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.